Vamos para Alisam. Buenos días, buenos días. Va a ser una pedaleada bastante interesante, fuerte. Espero estar preparado. Espero poder hacerlo, la verdad. Estamos empezando esta jornada a las... Yo estoy aquí en Cuamiao, un lugar. Ya manejé como por media hora. Y estamos... Aquí son las 5:50. Así que vamos a llegar como a las 7 allá. Ya va a estar el sol claro el día. Ahorita está oscuro, obviamente. Y no quería salir oscuro por asunto de seguridad, porque ahí hay muchas curvas. La visibilidad no es tan buena para los vehículos. Entonces, no quiero arriesgarme a que un vehículo no me vea. Aquí vamos a echar gasolina. Ok. 你好，这样子。95加满。同边仔具需要吗？ Bien, buyón. Bien, pero se me olvidaba decirles a cómo está la gasolina aquí en Taiwán. Y está en 31. Eso es más o menos como $1. Vamos a agarrar aquí ahorita la highway número 3, que nos va a llevar hasta Chai. Ya parar en estas tiendas de conveniencia creo que lo hago de forma automática. Ya no como que no pienso parar o no parar, no, ya simplemente parar. ¿Y qué voy a comprar? No sé, algo se me va a ocurrir. Son estos 7-Eleven. Listo. Ya tenemos el café con leche. O esta vez estaba pensando, ¿y si hago este video en chino? O sea, hablo en chino. No, la verdad que no, porque el chino tiene los como acentos y es muy difícil recordar exactamente los acentos en todas las palabras. Por lo que muchos de mis amigos taiwaneses, al hablar yo en un video, creo que no me entenderían. Así que saludcito y... A ver, pero ¿cuánto cuesta un café con leche acá en Taiwán? Para que ustedes se hagan una idea. Esto cuesta 55 NTs. 60 NT serían $2. Así que ahí saquen la cuenta. Esta es la parada obligatoria si quieren al venir a Alishan, porque de aquí es donde inicia la subida fuerte. Hoy venía pensando que tal vez sería mejor empezar de un poco atrás para calentar las piernas, porque de aquí para arriba sí es fuerte. Lo voy a llevar a un lugar, o sea, la gente aquí viene de vez en cuando a pasar sobre este puente. Aparte que aquí hay hay baños. Una cosa en Taiwán es de que no te vas a preocupar por inodoros, pues por baños, por el número 1, número 2, no te vas a preocupar. Siempre anda papel. Aquí hay inodoros en las estaciones de servicios, en cualquier estación de servicio, en los 7-Elevens, Family Mart, o sea, en las tiendas de estas de conveniencia, en cada templo, y hay muchísimos templos, así que por baño no hay preocupación. Y este es uno de los pasos que la mayoría de gente les gusta venir a hacer, que es este puente. Vean. Les voy a presentar a ver, es un dios, creo yo, yo no entiendo, o una deidad, no sé, no entiendo muy bien yo cómo es el asunto. Pero eh, el punto extraño para mí, y que lo he preguntado a varios taiwaneses que son seguidores de esta deidad, es de que por qué esta deidad, sabiendo que el budismo no es un promotor de la bebida alcohólica, porque te inhibe la mente, pero por qué este brothercito de aquí que le dicen chicón está siempre caracterizado por
ser alguien que toma alcohol. Hubo una persona de un templo que yo le pregunté, o sea, a través de un amigo le preguntamos por qué. Y la persona simplemente dijo, es una larga historia. O sea, no quiso entrar en detalle en eso y no sé si alguno de ustedes sabe, en Latinoamérica nadie va a saber, pero si de alguno de ustedes que viven aquí en Taiwán sabe de por qué Chicón toma tanto alcohol, que nos deje saber en los comentarios. Si bien es cierto, hoy es un muy bonito día, ustedes pueden ver las montañas, el sol, etcétera, y eso te puede hacer sentir que hoy es un día bonito. No hay nada ni es cerca en comparación como cuando alguien te dice, vamos, dale, duro. Acaban de pasar 2 vehículos diciéndome eso y ahí está una señora, una muchacha, trabajando en construcción en la carretera y ella estaba, vamos, vamos, dale. En chino esto se dice chayo, chayo, que significa dale gasolina, echale gasolina, echale gasolina. Y eso realmente te da ánimo, realmente, te hace el día más bonito. Aquí hay 2 caminos. Los dos realmente llevan al mismo lugar, que es Alishan. Pero uno de ellos, el que está aquí a mi izquierda, hay gente que dice que es más corto, pero a la vez es un poco más peligroso. Qué ruido, man. Es un poco más peligroso para los vehículos, pero creo que para las bicicletas es más seguro porque ahí no pasan los camiones grandes, ni los buses como esos. Acabo de ver una serpiente coral. Bueno, así le decimos nosotros. Así le digo yo, pues, los nicaragüenses. Es una serpiente pequeñita, roja con amarillo. Creo que esa es la coral. Anyway, quería contarle una historia que sucedió acá con los japoneses. Como ustedes saben la historia, los japoneses habían invadido Taiwán, habían tomado Taiwán como de ellos. Y China, en la Segunda Guerra Mundial, se ocupa esta tierra y saca a los japoneses de acá. Pero los japoneses, como en represalia, dejaron libres muchas cobras. Y por eso es que ahora se ven en algunos parques, como en un parque aquí que se llama Yensui, no es raro encontrarse con cobras. Esta subida está dura, mano. Está bien difícil. Ahí dice Asia Alishan. En Taiwán hay 2 idiomas. Está el chino mandarín, y está el taiwanés. Ahora, en chino, buenos días se dice Zawan. En taiwanés se dice Kaoza. Ahorita acabo de encontrarme con una persona que pareciera que es originaria de aquí. Y le dije Kaoza. Y ella me dijo Ziren o algo así, que creo que significa buenos días también. Pero ese otro idioma, aquí hay muchos aborígenes. Ni不吃槟榔哈？戒了啊，前亚会吃槟榔，不会吃槟榔会化学反应。对，因为现在以前的石灰比较单纯，石灰工厂出来就添加一些高粱或什么下去熬，算是熟成了。现在就有一些添加化学药剂，要甜的，要香的要什么口味的就有差别。所以现在的槟榔比较没有以前那么单纯。
Lo que me estaba diciendo él es de que esto en sí, aquí como está, no se llama Vinh Lan, tiene otro nombre. Pero que, bueno, lo preparan y después de preparado ya es lo que es el Vinh Lan. Vinh Lan la gente lo utiliza para energía, algo así, como el café. Por ejemplo, todas las personas que manejan vehículos por mucho tiempo comen Vinh Lan, pero lo que él me estaba diciendo es que, porque le dije, o sea, usted no come Vinh Lan porque no tenía los dientes rojos. Entonces me dijo de que él lo dejó. Él antes comía Vinh Lan, pero ahora ya no porque produce cáncer. Y es cierto, el Vinh Lan actualmente produce cáncer. Él dice que antes era más natural, pero que ahora ya le ponen muchos saborizantes. Y esos saborizantes son los que producen cáncer. Pero sí, esta es como el chicle, la goma de mascar de los taiwaneses. Y yo creo que en muchos países asiáticos, no solo en Taiwán. ¿Qué les parece? Hasta el momento solo he pedaleado 11 kilómetros. Pero son 11 kilómetros donde casi no hay ningún descanso. Aquí, a esta altura, ya sí se siente el cambio de clima, ya sí se siente frío. Hace un tiempo atrás leí esta frase o este pensamiento que decía: nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. Así que con este pensamiento en mente, ayer dije, mañana, o sea hoy, voy a crear un día precioso, un día lindo. Y aquí está, esta es mi creación. He creado un día lindo. ¿Qué significa crear un día lindo? Significa ver todo lo bueno del día. Truene, llueve o relampaguee, lo que sea que venga, va a ser lindo. Un día creado por mí y lo creé precioso. Vengo de subida, vengo cansado, igual, es un día precioso. Bueno, me ganó el hambre. Tuve que entrarle a unos sándwiches que traía ahí, bro, porque sí venía con hambre. Hay una cosa que cuando uno viene en vehículo no nota mucho, pero cuando uno ya viene en bicicleta ya sí es notorio ver la cantidad de vehículos que suben aquí. O sea, hay bastante tráfico. Eso no lo hace una ruta tan segura. Aquí se juntan la carretera vieja con la nueva. O sea, donde entré, se juntan aquí. O sea que de aquí para adelante van a haber buses y camiones. Supuestamente faltan 31 kilómetros. Pero así de subida como está esto, no creo poder hacer más de 10. Pero vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo nos va. Ahí están a punto de empezar a poner a secar el té. Ali-san para mí tiene uno de los mejores té en Taiwán. Aunque las personas aquí son bien modestas y yo he hecho esa pregunta y la gente aquí me dice, pues depende de la persona. Muchas veces los tés, por ejemplo, las hojas se miran muy parecidas, pero en realidad son distintas. Espero que se logre ver. Allá abajo están todos un montón de campesinos con sus
gorritos tradicionales, recogiendo el té que ya está listo para secar. Se ve bonito. Ustedes pueden ver cómo la parte que ellos ya cortaron va cambiando de color. Es más verde claro. Y la parte que no se ha cortado aún es un verde más oscuro. Una de las mejores razones por qué venir acá en bicicleta es porque te puedes detener en cualquier lugar. Miras un puente bonito como este, te detienes. Miras una flor, te detienes, le tomas fotos, videos, lo que sea. Y no estás pensando, es que es mentira, en un carro no te detienes. Cuando vienes en un carro, en una moto, hay lugares para detenerse, pero son pocos. No es como venir tan libre como en una bicicleta. Los taiwaneses no vienen aquí a Alishan a comprar té porque sea más barato, porque no lo es más caro de hecho. Pero la gente que sabe de té, que quiere saber de dónde están tomando su té, vienen acá para saber exactamente a qué altura su té, el té que se van a tomar, fue cultivado. Y ese es el asunto. O sea, hay gente acá que lo ha hecho eso tantas veces que vos le das un té cualquiera y ellos te van a decir a qué altura, primero si es un buen té, segundo, a qué altura fue cultivado. Ya esta parte de la carretera más que todo es como zigzag. Vamos haciendo zigzag, zigzag, zigzag hasta llegar arriba, por lo que no es tan empinado como la primera parte. Los primeros 11 kilómetros estuvieron dificilísimos. Aquí ya creo que sí, ya veo la luz después del túnel. Hace tiempo que yo quería tomar foto de esto o un video, porque siempre lo escucho en ciertos lugares que voy, cuando voy caminando o paso en bicicleta, escucho estos rezos, pero creo que lo hacen como para ayudar a bendecir, algo así, la carretera, para evitar accidentes, creo yo. Pues tocó, hora de la merienda. Me agarró el mediodía acá. Tuve de idea al principio que al mediodía, llegara o no llegara, me regresaba. O sea, de donde estuviera, al mediodía me regresaba. Pero ya solo me faltan 10 kilómetros y la verdad que, si bien es cierto, voy de subida, solo voy a subir, según entiendo, solo voy a subir 500 metros sobre el nivel del mar más. Y eso se va a hacer en unos 13 kilómetros, pero ya subí como 3 kilómetros, así que solo me faltan como 10 kilómetros para llegar. Espero cumplir la meta. ¿Han escuchado ustedes decir a algunas personas que nosotros vivimos en un tipo como de Matrix, de la Matrix? Honestamente, ahorita yo diría que no, pues, o sea, todo se siente tan real, pero cuando uno recuerda cosas del pasado, sí se siente como que viví en una Matrix. Iba subiendo ya y miré un animal precioso, o sea, el color hermoso. Lo seguí. No sé si lo logré captar con la cámara porque no pude calibrar color a tiempo, creo yo, pero espero que sí. Muy, muy bonito. Ese es uno de los animales típicos, pero que primera vez que yo lo veo así en persona. There was an accident right in the entrance of the tunnel. It wasn't a big accident. It's just two cars just touched. But the thing is, there is very difficult to move back for both cars. So a lot of cars right now, are waiting in line. And
some of them are even returning back. Espero que se logre ver. Hay 2 cascadas bien altas. Wow, se mira tan bonito. Misión cumplida. Estoy aquí en la entrada del parque de Alisán. Fueron 47 kilómetros de subida. Esta carretera que va para acá, te lleva hasta la montaña más alta en Taiwán, que es la Yusan. Pero para llegar al punto más alto, tenés que caminarte. Ya tengo un par de videos ahí. En Taiwán, en 7-Eleven, creo que esta es mi favorita. Y esta es la primera vez que entro a este 7-Eleven. Si algún día vuelvo a hacer esta gira, no la volvería a hacer en fin de semana. Tendría que ser en día de semana, en un momento donde no haya tanto tráfico, tantos buses. Se siente como intimidado uno. O sea, la gira es excelente, súper fuerte y súper bonita, pero sí tiene su grado de peligro, porque la calle en ciertos puntos es bien estrecha y los buses son bien largos. Mandíbula congelada. Oh, y aquí hay un semáforo. Oh, pero qué frío, qué frío. Oh, lo que es la camisa viene mojada del sudor. Aquí hace un frío fuerte. Y de bajada con el viento traigo las manos moradas. Debí de haber traído otra camisa, la verdad. Siempre se aprende algo. Se mira como la calle de regreso es más ancha y de ida es más angosta. Por eso es que sentía yo que los carros iban muy cerca a mí. Bueno, ya de regreso, mi última opinión de esta pedaleada es de que, uno, si el día va a haber mucho tráfico durante el día, la subida es peligrosa. La bajada no fue peligrosa, aunque había tráfico, porque mi velocidad era muy parecida a la velocidad de los otros vehículos y el carril en la parte de arriba era más amplio. El carril de bajada era más amplio que el carril de subida, pero en general, en sí, es muy duro la subida, pero lo que es el panorama es muy bonito. O sea, hay muchas cosas por ver, así que bueno, ahora sí ya manejar de regreso para la casa, 1 hora más, así que aquí me despido. Estamos al habla. ¡Chao!